Hola, 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 buenas tardes. ¿cómo estás? Perfectísimo. Aquí estamos con frío. Aquí en Toluca hace un poquito de frío, pero todo bien. Va, va. Este, justo estaba comentando el perfil que tiene Lee, que usted atiende a deportistas, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito sobre entrenamiento o recuperación después de una lesión. Claro, sí, me parece perfecto. Lo escucho un poquito bajo. ¿Usted me escucha bien? Yo escucho perfecto. Va, va a subirle. Listo. ¿Qué Vamos con Ujú. la planeación que tengo, Lee, que le envié hace unos días también. Claro que sí. Bueno, antes de iniciar con las preguntas de base, quiero que haga una pequeña presentación, Lee. Su nombre completo, cuántos años tiene, de qué universidad egresó, de qué estado es y hace cuánto se dedica a fisioterapia, Lee. Ok, pues yo me llamo Fernando Peña Mondragón, para los que no me conocen. Yo me dedico a la fisioterapia aproximadamente hace como 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Soy del Estado de México, de la bella ciudad de Toluca, la fría y bella ciudad de Toluca, la capital del estado. Y pues aquí andamos. También me comentó en la videollamada que tiene el área de deportivo, ¿no? Se enfoca un poquito a eso. Mi principal enfoque es en la fisioterapia deportiva, pero especializada en lo que son los deportes de contacto. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, boxeo, muay thai, MMA, jiu-jitsu, taekwondo, karate, etcétera. Ujú. Va, justo por eso la tenía en mi lista de pendientes de invitados, Vic, desde que conocí su cuenta. Dije, no, pues está interesante el perfil que tiene Lick Fernando y pues ya se cumplió, ya estamos aquí en las transmisiones y como siempre comento, esta dinámica es más para conocer al fisioterapeuta y hablar un poquito de su área, pero antes de llegar a ese punto, siempre me gusta iniciar por la elección de la licenciatura. ¿Cómo es que llegó a fisioterapia, Lick? Yo viví ahí una historia algo, eh, pues interesante. Yo entrenaba hace mucho tiempo Kung Fu, desde los 8 años entrené hasta por ahí de los 16, 17 años más o menos, y justo a los 15 años tuve una lesión en la rodilla. Eh, Al parecer era una bursitis, ahora lo entiendo así, y en ese tiempo fui con el médico y me dijo, no, ¿sabes qué? Es que se te derramó el líquido en la rodilla y pues vas a estar ahí como casi una semana sin hacer nada. Y pues a mí se me vino el mundo abajo, ¿no? Porque en ese tiempo pues venían como algunas competencias importantes y pues yo no podía, uno, ni faltar ni dejar de entrenar. Y no quería aparte. Eh, Ujú. Uno de mis primos es acupunturista dentro del área de la medicina tradicional. Y él me dijo, oye, pues ¿cómo ves? Dame chance, te ayudo y pues ya, si no te pasa, si no te ayuda, pues no te va a hacer mal. Y dije, pues órale. Yo ya tenía la intención como de estudiar algo relacionado a la medicina, pero no sabía qué. Entonces, él me trata con acupuntura, la verdad salí bastante bien, bastante rápido. En el segundo o tercer día yo ya estaba caminando y pues bien, la verdad sin problemas. Y me empezó a gustar cada vez más como esta parte de la rehabilitación. Me empecé a meter un poquito en su área, pero la verdad no me gustó tanto, que era como muy místico, ¿no? O sea, como de, no, es que esto es con la energía y el flujo del chi de no sé qué, el canal de hígado, y no sé, o sea, me pareció interesante, pero no era lo que yo buscaba. Yo quería como una respuesta más, pues más científica, así como que hubiera algún estudio detrás. Y pues investigando me topé con la fisioterapia, que pues justamente era como lo que yo quería hacer, o sea, que era como parte de la rehabilitación, pero pues sí como con un sustento científico por detrás, ¿no? Entonces fue cuando dije, de aquí soy y de ahí para acá, pues así fue que elegí la fisioterapia. Ujú. Mm. Lick, también comentó algo súper común de algunos fisioterapeutas o que llegaron a conocer rehabilitación, ¿no? Por lesiones que sufrían más aquellos que practicaban un deporte o tenían un hobby, ¿no? Como más activo. También algo común que lo relacionaban con rehabilitación hace unos años es estas áreas, ¿no? De tratamiento, estas formas de tratamientos, pseudociencias como tal, que hablan de manera empírica, ¿no? No tienen un sustento científico. Ajá. También recuerdo que eso era bastante común, ¿no? Hace unos años. Pues era bastante común y básicamente era todo lo que había, pero
pues al final de cuentas tenemos que progresar, tiene que evolucionar esto y pues afortunadamente ahorita se empezó a llenar un poquito más de, pues de todo el sustento científico, vaya, como toda la evidencia, toda la investigación se empezó a llenar más y pues eso, al final de cuentas, siempre acaba pues, jalando más, ¿no? Ujú. Sí, también justo a veces comento con mis colegas que estas pseudociencias, esas prácticas y fundamentos tienen más influencia, tienen más visibilidad, ¿no? Que rehabilitación como tal. Pero como dijo, ¿no? Poco a poco la fisioterapia va evolucionando, se va posicionando más con las áreas de enfoques que se van generando y también pues sirve a que más personas conozcan como tal fisioterapia. Ahora que comentamos este acercamiento que tuvo con rehabilitación, de que pues también empezó a hacer esta investigación, ¿no? De enfocarse a algo con más fundamento científico, llegó a la universidad, ¿cómo fueron sus primeros semestres o qué modalidad llevó Lick? Estudié en un sistema cuatrimestral, fue Uh-huh. un poquito pesado porque pues todo era como muy intensivo, nos llenaban de información en 3, 4 meses y descansabas unos días, a veces a lo mucho una semana y otra vez a empezar. Entonces, sí agarramos como un ritmo muy movido. Al principio fue como eso, ¿no? Como la desestabilización de, pues de venir de la prepa y de repente empezar a tener ahí una carga pues mayor y aparte con temas pues a veces algo pesaditos, ¿no? Todo lo que es anatomía, fisiología, pues sí, sí costaba un poquito. Pero pues bueno, ya pasando ese primer filtro, digo yo, pues ya todo lo demás se va dando de una forma más fácil, ¿no? Se va viviendo más sencillo, más agradable. Exacto, ¿no? Como que te vas adaptando y más en los primeros años de la universidad es como que los filtros, ¿no? Que va generando tu universidad para que pues se vaya haciendo un grupo más reducidos. Antes de hablar de como tal de los semestres, ¿usted ya venía de una prepa que tenía el perfil del área de la salud o era completamente diferente? No, completamente diferente. Yo estudié en un colegio religioso, de hecho era de monjitas mi prepa, y pues no, nada que ver, nada que ver. Ujú. Sin duda, ¿no? Que a veces tenemos esta, esta adaptación un poquito más difícil, ¿no? Para los que pues vienen de otro perfil que no es del área de la salud y más siendo una modalidad cuatrimestral, ¿no? Que pues está un poquito más pesado, las materias son más consecutivas, el temario, ¿no? Que pues tratan de acortar más y verlo en 3 o 4 meses, ¿no? Sí, sí está pesado en cuanto a la dinámica que se lleva en los primeros años. Sí, está bastante pesadito, pero pues al final de cuentas uno se acaba acostumbrando. Yo pienso que lo más complicado para los que no están en el área de la salud, pues es como tener en mente tantos conceptos, tener como tanta información de lleno y después tener que hilarla a uno, ¿no? O sea, nos dan las bases de anatomía, las bases de fisiología, pero al final uno es el que tiene que hacer como el raciocinio de cómo funciona esto, por qué funciona esto, en qué caso se aplica esto y cómo lo voy a aplicar pues ya en un caso pues más específico, ¿no? Ujú. Sí, sin duda, ¿no? En estos primeros años donde tienes que memorizar sí o sí ciertas estructuras y ya en cuatrimestres más avanzados empiezas a analizar, ¿no? Y relacionar todos los términos, las patologías. Creo que es algo normal, ¿no? En los primeros años de formación. Ahora que comenta que pues llegamos a fisioterapia o a rehabilitación física con este tronco común de medicina, ¿no? Que pues anatomía, fisiología, aquí a veces a algunos se les complica, se estresan. ¿Usted cómo sobrellevó esas materias? ¿Cuál fue su método de estudio? ¿Lick? Ok, mi forma de estudiar, porque yo soy muy auditivo, siempre fue no anotar nada y estar escuchando. Estar escuchando y esa es como mi forma de aprender. Pero para ser sinceros, cuando mejor entendí todo lo que es, por ejemplo, anatomía, los músculos y demás, fue con las aplicaciones. Por ejemplo, con los atlas virtuales ya es como muy fácil identificar realmente pues un músculo, por ejemplo, ¿no? Un músculo, su origen, su inserción, en dónde se encuentra específicamente y cómo se ve en el cuerpo. Porque todavía yo pienso que hasta el día de hoy se siguen utilizando como métodos ya muy atrasados en la educación, donde te ponen pues una imagen, te ponen como ahí una copia de un dibujo de un libro de anatomía que pues ya es muy antiguo y pues la verdad no es tan fácil de entenderlo. Entonces, hoy en día con las aplicaciones donde vienen los modelos 3D, es más fácil como estarse moviendo
en el cuerpo, irlo entendiendo y ir visualizándolo de esa manera, pues yo creo que es como lo más, fue mi mejor herramienta para el aprendizaje. Sí, sin duda, ¿no? Cada uno de las personas tiene una manera diferente de estudiar, de captar la información. Y usted es el segundo entrevistado que tiene como esa habilidad o esa forma de estudio, ¿no? Que pues siempre intentaba poner atención en clases, escuchar, y es algo fundamental, ¿no? Porque pues de ahí se va a basar el examen en el parcial, en el cuatri, ¿no? Y si te enfocas en eso, pues ya como que tienes un punto asegurado para estudiar. También algo que comentó y bastante interesante y un tip o consejo para los estudiantes, pues es utilizar, ¿no? La tecnología. Sé que a veces siempre nos la pasamos en Facebook, en Instagram, viendo videos cortos, ¿no? Pero también investigar nuestras aplicaciones que nos ayudan bastante a hacer como que una retroalimentación de la información que se nos da en la universidad, en las clases, y es bastante práctica para mí. Creo que desde quinto semestre también empecé a utilizar ese tipo de herramientas y ayuda bastante, ¿no? ¿Sí? Sí, definitivamente. Yo pienso que ese tipo de herramientas pues hay que utilizarlas. Al principio parece como una inversión algo costosa porque digo, una aplicación, digamos, completa está alrededor de 400, 500 pesos, que pues realmente no es mucho, pero cuando uno es estudiante pues no hay a veces como los recursos, no hay como esta parte de, pues para invertirlo en esa manera, pero yo considero que es como de las mejores inversiones, ¿no? Y pues afortunadamente somos muchos los estudiantes, entonces pues dividir el precio entre todos y descargarlos todos, pues yo pienso que es una solución bastante viable. Sí, es bastante viable eso, ¿no? Y buen tip para los que arman grupos de estudio, pues les va a ayudar bastante. También comentó otro punto importante, ¿no? En cuanto a las primer acercamiento a este tipo de materias, ¿no? Que son bastante teóricas, influye también el docente, ¿no? Como dice, pues algunos profesores todavía ponen una diapositiva con una imagen 2D y como que no te convence, ¿no? No tienes como esa ubicación o la localización de ciertos segmentos, ciertas estructuras, ¿no? También influye mucho, pues, que el docente sea dinámico, que tenga esta como que esta vocación, ¿no? De enseñar, de transmitir bien el conocimiento. Efectivamente, a final de cuentas digo, son vocaciones que existen, ¿no? La educación o la docencia, pues no es para todos. Yo tuve profesores que eran excelentes terapeutas, excelentes médicos, tenían toda la información del mundo, pero no sabían difundirla, no sabían expresarla. Entonces su clase de repente se vuelve aburrida. Entonces toda esa información valiosa se va perdiendo pues, en un mar de pensamientos, ¿no? Sobre todo cuando, digo yo que me dedico a la docencia, lo más importante es mantener como el nivel. Tanto de la voz como de la dinámica de la clase, ¿no? Es como, yo siempre hago referencia como a un electrocardiograma, ¿no? Si tenemos una línea isoeléctrica, pues quiere decir que está muerto, ¿no? O sea, que no hay vida en eso, ¿no? Entonces, cuando están en la docencia, pues tenemos que tener como esos niveles, ¿no? De repente a lo más bajo, de repente lanzo un dato y pues ya alce la voz, de repente, inclusive hasta ciertas bromitas, ciertos chistes ayudan como a mitigar esa tensión y pues ayudan a captar de nuevo la atención, ¿no? Eso es como una de las claves más importantes que lamentablemente falla, ¿no? A veces pensamos que pues ya tenemos el conocimiento y ya podemos difundirlo, pero pues no, la docencia también lleva cierta preparación, lleva ciertas técnicas y cierta estructura para poder hacerlo de la mejor manera. Sí, sin duda. También retomo el punto que abordó, ¿no? Hace rato, que tal vez sean muy buenos fisioterapeutas clínicos, ¿no? Pero cuando transmiten la idea se les dificulta, no tienen como que esa buena comunicación, ¿no? Y al ratito, Lick, también tenemos un apartado que vamos a hablar sobre la docencia. Lo vamos a dejar para más en unos minutos, pero vamos a retomar la estructura en cuanto a su formación, Lick. Claro. Ya comentamos su inicio en la universidad, las materias de tronco común, su método de estudio. También viene esta parte, ¿no? Donde fisioterapia empieza a ser un poquito más práctico, tienes sedes de práctica clínica. ¿Recuerda cuáles fueron sus primeros acercamientos? Sí, cuando yo estudiaba nos pedían en el sistema educativo que tomáramos prácticas un cuatrimestre sí y un cuatrimestre no. La verdad, a mí no me gustaba porque pues yo quería, ya como todo estudiante ansioso, pues quiero ir a meterme las manos, a ver, hacer y deshacer.
Entonces, junto con una de mis compañeras, nos empezamos a meter a prácticas todos los cuatrimestres. Unas eran prácticas pues legales, nos servían para la currícula, y las otras eran básicamente voluntariados, ¿no? Esto con la intención de conocer todas las áreas clínicas y pues entender cada una de ellas cómo funcionaba, ¿no? Nos metimos, las primeras que hicimos es en un centro de personas con autismo que se llama Azul Autismo IAP. Fue trabajo pues meramente pediátrico con personas con autismo. Después estuvimos también en un CAM, que es un centro de atención múltiple, es igual pediátrico, neurológico, en el ICEMIN, vaya en intrahospitalario, principalmente estuvimos en UCI, bueno, yo estuve en UCI. Ujú. Estuve en una clínica donde justamente atendía lesiones deportivas, que de hecho la clínica pues es eh, digo, ahora me parece que es directora de CONADE, la licenciada, la maestra Adriana, mejor dicho, Campuzano, pues aprendí muchísimo de ella, muchísimo. Entonces, esas fueron nuestras prácticas. Estuvimos también en consultorios particulares de fisioterapia, en una clínica anexada a una unidad de traumatología y ortopedia. Estuve por todos lados, probé de todas las áreas, habidas y por haber. Si acaso me faltó pues un poquito lo que fue, lo que ahora es el boom, ¿no? De la dermatofuncional o la ginecobstetricia, pero casi todas las demás estuvimos ahí rotando. Ujú. Ah, órale. También se nota que tuvo esa iniciativa, ¿no? O tiene ese punto a favor, ¿no? Que pues intentar conseguir práctica es algo fundamental, ¿no? En cuanto a la universidad, cuando estábamos en formación, porque algunas universidades pues te mandan hasta después de la mitad de la carrera o te tienes muy pocas sedes, ¿no? Ahora que comenta sus sedes de que estuvo rotando, ¿recuerda cómo fue tratar los pacientes con autismo? ¿Le gustó el área pediátrica? Sí, de hecho, en un inicio a mí no me gustaba el área deportiva. Yo juraba y perjuraba que mi área era el área neurológica. Sí, digo, si hay más fisioterapeutas que estén en formación, que ahorita nos estén escuchando, o que vayan a escuchar el en vivo después, pues les paso esa información, ¿no? Que sepan que pues es complicado atender pacientes pediátricos de entrada. Pacientes neurológicos también se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Sí, uno tiene que tener unas bases bien cimentadas y un conocimiento fundamental para poder hacer el trabajo de la mejor manera, porque es muy fácil con ellos fallar en algunas cuestiones. Si lo hago mal, es más fácil que note esa deficiencia en mi paciente a que si hago mal un trabajo, por ejemplo, con un paciente traumatológico, que pues no es lo ideal, pero al final de cuentas no va a afectar tanto. Con un paciente neurológico y pediátrico sí se nota como esos errores como que no son tan permitidos, vaya, como que sí aquejan más. Y pues esta era mi área, ¿no? Yo decía que era la neurológica, pero yo no me sentía completo. Inclusive había algunas cuestiones que a mí no me agradaban a mí como persona, ¿no? Digo, a lo mejor ahí me van a linchar, pero por ejemplo, los pacientes neurológicos, como los niños con PC, eh, es complicado trabajar con ellos ya por la propia neuropatía que tienen, pero a veces también tienen como ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con la cialorrea, así como la babita, tienen un olor muy peculiar ellos. O sea, no es feo. Yo obviamente conocí niños con la mejor higiene del mundo, que sus mamás los bañaban, les ponían perfumito y todo, pero tenían un olor muy peculiar que a mí no me terminaba de agradar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando hay cierto desagrado por cualquier cosa, yo pienso que es mejor pues no entrometerse, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a hacer un trabajo que no nos está llenando y que lo estamos haciendo pues a veces por compromiso, ¿no? O por querer obligarnos a atender un área, pero pues si no es, no es. Sí, yo también creo que pediatría o algo neurológico no es mi fuerte, la verdad, Lee. Y también yo tuve sedes de práctica clínica con pacientes pediátricos, con niños con síndrome de Down. Y la verdad, para mí se me hacía mucha responsabilidad para un fisioterapeuta, ¿no? Como comentaba hace rato, que debe estar bien formado, debe tener esta buena interacción para que pues vea avances, ¿no? En cuanto a la rehabilitación. Y también sientes esa presión, ¿no? Por los padres que pues esperan que pues, su niño avance mejor en cuanto a los hitos de desarrollo. Creo que también ya cuando decides enfocarte en pediatría debes tomar en cuenta eso, ¿no? La responsabilidad que conlleva. Exactamente. Entonces, pues no. Si no están bien preparados, pues no lo hagan. Pueden aprender, sí, pueden estar escuchando, pueden estar inclusive participando con la
adecuada supervisión, adelante. Son experiencias que recomiendo vivir a todos, pero pues sí, aventarse como el rollo de decir, sí, yo lo trabajo porque ya voy en octavo y conozco todo, pues no, Ujú. es mucha responsabilidad. Sí, sin duda. Ahora, Lynn, ya que pasamos esta área pediátrica, comentó que tuvo esta oportunidad de estar en un hospital en el área de la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué le pareció el área? ¿Se le dificultó? ¿Cómo fue su experiencia ahí? Es un área también bastante interesante. Yo soy un poco hiperactivo, se podrán dar cuenta. Quienes me conocen saben que siempre estoy de arriba para abajo. Entonces, yo siempre quería hacer muchas cosas. Y en una unidad de cuidados intensivos, el trabajo también es muy minucioso. O sea, hay veces que con una movilización los valores se disparan, ¿no? La frecuencia cardíaca, la saturación baja. Y entonces, pues literalmente es una responsabilidad todavía mayor porque podemos matar a los pacientes. O sea, sí se Sí. vuelve algo ahí complicado. Entonces fue divertido en el sentido de que aprendí muchísimo a hacer grandes cosas con muy poquito, a generar Ujú. grandes cambios con muy poquito como lo son las cosas básicas, ¿no? Como una movilización, pues realmente ahí se ve como el efecto que realmente tiene, ¿no? A lo mejor un paciente deportista, pues si lo movilizo, seguramente no voy a generar nada o muy poquito, ¿no? Y en un paciente en UCI, pues sí se ve como ese cambio. Pero pues también lo mismo, muchísima responsabilidad, ¿no? Muchísima. Sí. Y yo que soy también como muy sentimental, se vuelve complicado el hecho de que a veces llegas un día, ves a un paciente en cuidados intensivos y al otro día, no, pues el paciente ya falleció, pasó a mejor vida, ¿no? Entonces, sí, sí es un golpe ahí duro a lo emocional. Ajá. Ahora que estamos comentando esa sede práctica que tuvo, que es bastante compleja, un poquito más difícil y que muy pocos fisioterapeutas tienen la oportunidad, ¿no?, de rotar. Y lo comento, ¿no?, porque es un área que también me llama mucho la atención porque pues llegas, ves los monitores, todo el equipo que tiene el paciente conectado, si está intubado, el ventilador, a veces como que te intimida, ¿no? Y más con todos los profesionales que están vigilando al paciente. Y también es la única área donde pues un fisioterapeuta también tiene como esta interacción, ¿no?, con la pérdida del paciente, que vea que pues al día siguiente muera. También aquí se intenta como que formar estos límites, ¿no?, de no tener como vincularse tanto con el paciente, porque pues es frecuente, ¿no? Vemos 2 o 3 sesiones a la semana con el paciente, como que te llega, ¿no?, al final. Es complicado, es difícil y es a veces vaya, es imposible no hacerlo. Como seres humanos siempre formamos relaciones humanas y pues es muy, muy complicado no romper esa barrera. No se debe de hacer, pero pues bueno, sucede. Sí, y ya creo que después sus sedes prácticas fueron el área deportiva, la traumatológica, que como fisioterapeutas egresados de la universidad creo que es nuestra área de enfoque, ¿no? Trauma y ortopedia, que es lo más frecuente que vemos después de salir de la universidad o ya estar trabajando en una clínica. Ya que terminamos este apartado de las prácticas clínicas, en su universidad también fue su fase o su año de servicio social. ¿Recuerda dónde le tocó? ¿Cómo fue su experiencia ahí, Lee? Sí, sí, sí. Mi servicio social lo realicé en una clínica que se llamaba RIAB, era particular, Uh -huh. y justamente era el enfoque deportivo 100%. O en su gran mayoría, la gran mayoría de pacientes eran pues corredores de maratón, personas que se preparaban para un Ironman, perdón, Uh -huh. corredores, uno que otro futbolista. Fue 100% deportivo. Cuando llegó a este año de servicio social, ¿cómo sintió en cuanto a la cantidad de pacientes, a las evaluaciones que empezó a realizar, Lee? Como era particular, la afluencia de pacientes no era tanta. Uh Había, -huh. sí, cierto número de pacientes. Nunca lo sentí pesado porque atendíamos a veces dos, tres y pues el resto de horas era pues estar estudiando ahí, nos ponían, a veces nos platicaba, nos daba clase, ¿no? Como la maestra. Era estar conociendo los aparatos, la verdad tenía de todo, esta clínica tenía de todo, entonces pues nos enseñaba a utilizar pues todo lo que tenía, ¿no? Las ondas de choque, tenía la magneto, tenía o sea, todo lo que se imaginen allí, ella lo tenía.
Lick, ahora que pues, estamos comentando ya en tu último año de formación en la universidad, sé que pues aquí tenemos como más responsabilidad, tenemos que enfocarnos más, ¿no? En la evaluación, en cuanto al tratamiento del paciente. Ahora que comenta que pues tuvo esta parte del área privada y el área pública, ¿nos podría hacer una comparación? ¿Cree que hay mucha diferencia en cuanto a la atención del Si paciente? hay diferencia, en el área pública estamos atados a veces a seguir protocolos, estamos atados a tiempos, estamos atados a una afluencia de pacientes alta. Entonces, muchas veces la habilidad para generar diagnósticos o para hacer evaluaciones se desarrolla muchísimo, porque tenemos que hacer evaluaciones rapidísimo, tenemos que hacer tratamientos rápidos y muchas veces, a veces las personas se quejan, ¿no? De que literalmente conectan a los pacientes ahí electro, y mientras hago ejercicio, mientras hago esto, pero es necesario inclusive por la cantidad de pacientes que hay. Entonces, la verdad es de que el trato muchas veces no es tan enfocado, tan especializado. Pero Ujú. tampoco quiere decir que sea un maltrato o una mala intervención, simplemente pues es eso, no es lo que tiene tener a mucha gente a tu cargo para brindarles atención en poco tiempo, ¿no? En un Ujú. sector privado, al contrario, tenemos más tiempo y más chance de hacer como mejores evaluaciones, de tomarnos el tiempo de hacer una buena historia clínica, una buena palpación, etcétera, ¿no? Hay datos que a lo mejor como terapeutas a nosotros son importantes saberlo, como el tipo de dolor, por ejemplo, la cualidad del dolor es muy diferente, no es lo mismo un dolor por tendinopatía, un dolor muscular, un dolor, etcétera. Y en una historia clínica en sector privado generalmente la hacen pues recepcionistas, enfermeras y son como muy generales, ¿no? No nos tienen la información que necesitamos. En el sector privado también nos podemos explayar un poquito más en los tratamientos. Entonces vemos mejores resultados porque tenemos un tratamiento más completo y de mayor tiempo, ¿no? Nos permite hacer más cosas en ese tiempo. Entonces sí, sí hay una gran diferencia. Sí, sin duda, creo que es el punto más frecuente, ¿no? La cantidad de pacientes que atiende un fisioterapeuta en el sector público a comparación del sector privado. También en cuanto, influye mucho en cuanto al tiempo de evaluación, qué tan individualizado es el tratamiento, ¿no? Porque pues a veces ya nos mandan como el protocolo, la receta, ¿no? De lo que debemos hacer, pero como fisioterapeutas actualmente pues ya debemos poner nuestros criterios, ¿no? De evaluación, de tratamiento y eso poco a poco va cambiando. También algo importante, ¿no? Que comentamos, que comenta, se da en la universidad, tanto en el sector público y privado de atención, son las modalidades de tratamiento, ¿no? Le tocó enfocarse en terapias pasivas o más activas, ¿sí? En ese año. Eh, Pues era de todo, sí, había tanto pasivas como activas, había casos que necesitaban una terapia pasiva y pues también había terapias activas. Era muy variado, no había más de una que de otra, siempre fue como muy equilibrado. Ah, bueno. Sí, le preguntaba porque pues como ya estuvo más en un área de deportivo, donde un poquito es más de ejercicio, actividad, creo que a veces es más marcado, ¿no? A diferencia de unidades de rehabilitación, donde, pues a veces sí protocolizan toda la atención. Pero ya comentando este apartado, Link, que pues ya pasó sus prácticas, su año de servicio social, le tocó pues ya liberarse de la universidad. ¿Cuál fue su área de enfoque o cuál fue su modelo de trabajo después de la universidad, Lee? Después de la universidad, pues fue el consultorio particular, fue atender todo lo que cayera básicamente y poco a poquito pues ya fui como encontrando la especialización. La gran parte de traumatología y ortopedia, pues es lo que vemos casi a diario, ¿no? O sea, problemas de rodilla, lumbalgias, cervicalgias, pues bueno, ese fue como el enfoque. Y de ahí, pues yo toda la vida he entrenado artes marciales. Entrenando justamente fue cuando yo dije, bueno, a mí no me gustaba el área deportiva porque siempre la combinaban con fútbol, ¿no? O sea, para casi todos, deportiva, fútbol, deportiva, fútbol. Entonces, como a mí no me gusta el fútbol, pues nunca me llamó la atención. Entonces, literalmente un día hice clic y dije, bueno, si yo hago artes marciales, esto también es deporte, o sea, ¿qué puedo hacer yo al respecto, ¿no? Y fue como me empecé a meter cada vez más y más y más y más y más y ya cambió un poquito como esa dinámica, ¿no? O sea, obviamente seguimos atendiendo las lesiones
convencionales, pero después, pues como me empecé también a relacionar con más gente en el medio, pues ya llegaban cada vez más pacientes con lesiones deportivas, que aunque pudiera parecer muy similar, ¿no? Por ejemplo, un esguince, una luxación, cosas de ese estilo, sí tienen una forma diferente de abordarse cuando son pacientes deportivos a cuando son un paciente que pues no hace deporte, ¿no? Entonces ahí fue como empezó la especialización y pues obviamente ya empezamos a buscar como formaciones específicas para el área, ¿no? O sea, como de dosificación del ejercicio, algunas como pues un poquito más necesarias, ¿no? Para darles una mejor atención y pues así fue que empieza como este proceso de especialización. Ujú. Sí, sin duda, creo que todos tenemos ese proceso, ¿no? De cuando egresamos de la universidad, nos enfoquemos en el área de traumatología y ortopedia o de los pacientes que llegan, ¿no? Poco a poco vamos identificando qué área nos gusta, cuál es el área que tenemos conocimiento un poquito más amplio, ¿no? Pero también, esto no estaba en la planeación, pero me gustaría preguntarle, Lee, de cómo fue su emprendimiento, ¿no? Puso su consultorio, creo que es uno de los proyectos también bastante difíciles para los fisioterapeutas, ¿no? Porque pues tal vez si no llevamos esa formación de administración de empresas o de gestión de proyectos, ¿no? Creo que es algo nuevo que nos enfrentamos los fisioterapeutas recién egresados. Fue un proceso completamente de cero. Estar atendiendo pacientes a domicilio con un tapete, o sea, ni siquiera una camilla, un tapete, unas ligas que no eran ligas terapéuticas, eran unos resortes que compré en la papelería, un TENS que pues bueno, en la universidad alcanzó para comprarme un TENS, mis manos y se acabó. Ese fue mi primer emprendimiento. Aquí yo pienso que la clave es justamente ir creciendo y no perder ni la fe ni la esperanza y tener como siempre pasos firmes, ¿no? Chiquitos pero firmes. Poco a poquito, pues de repente ya no era tapete, ya era una camilla, de repente ya no era una camilla, ya era una mesa pues, de masaje un poquito más cómoda, ¿no? Por ejemplo. De repente, pues ya alcanzó para tomar la certificación de Richelis, pues ya tengo herramientas, ¿no? Y poco a poquito, la idea es, o lo que inclusive dicen muchas personas que van emprendiendo, pues es uno, no pensar que saliendo tengo que tenerlo todo, ni pensar que sin tener nada no puedo trabajar, sino hay que adaptarse a lo que tenemos y hay que buscar nuevas oportunidades. Esa es como la clave y así fue como lo fuimos formando, ¿no? Poco a poquito, dando pequeños pasos, pero pues firmes y constantes. Esa es como la realidad. Sí, comentó este apartado bastante bien, ¿no? De que debes iniciar poco a poco con las herramientas que tienes y ante todo, ¿no? Que pues tal vez en la universidad empezaste a ver los combos, los equipos, pero poco también con tu formación, con lo que vas leyendo en la universidad, te das cuenta que pues necesitas muy pocas cosas, ¿no? Para rehabilitar a un paciente, unas ligas, un tapete, pesas, mancuernas, algo fundamental, ¿no? Para iniciar. Y más si es a domicilio, creo que es bastante práctico, ¿no? Y como buen consejo. Sí, ¿no? Y sí se los puedo también como asegurar, ¿no? A los que están como por empezar o que van a empezar en este camino. Realmente podemos rehabilitar a un paciente con nada. O sea, terapia activa, ejercicios, estiramientos, pliometría, lo que sea, con el peso de su cuerpo, seguramente podemos hacer muchas cosas y lo podemos sacar adelante. Todas las herramientas, todo lo demás nos hace el trabajo más cómodo y más fácil. Eso también hay que decirlo. Y pues también es importante mencionar que aunque nosotros podamos sacar a los pacientes así, con una terapia activa, que es como se está buscando, muchas veces también recordemos que los pacientes no necesariamente tienen nuestro mismo enfoque. Entonces también buscan, pues, ese apapacho, buscan estar en la camilla un ratito, buscan también a veces tener un lugar bien, ¿no? O sea, que pues lleguen y ven un consultorio. Entonces, ese tipo de cositas también importa, la imagen cuenta. Entonces, también digo, yo sé que si decimos, no, pues es que soy un as en deporte, en ejercicios, en ejercicio terapéutico, los puedo sacar adelante sin nada, me queda claro que lo puedes hacer, pero muy posiblemente no vas a tener como estas recomendaciones o vaya, esta, esta visión que buscan los pacientes, ¿no? Así como la clásica batita blanca y un consultorio bonito y una sala de espera, o sea, ese tipo de cosas lo buscan los pacientes, ¿no? Y eso te ayuda a ir creciendo y tener cada vez más afluencia. Entonces, pues, Sí, cuiden la buen imagen. punto. Hace unas semanas también estaba platicando con un compañero sobre la adherencia del paciente, ¿no? Porque, retomando lo que dijo, ¿no? Que pues a veces los pacientes tienen otra idea de qué es fisioterapia, ¿no? Un masaje, un estiramiento,
algo más pasivo, ¿no? Y tratar de combinar esas dos modalidades para que pues también el paciente poco a poco se vaya adaptando y dándose cuenta, ¿no? De qué es lo que realmente hace un fisioterapeuta. También es buen consejo como para los fisios que van iniciando a dar terapia a domicilio o en un consultorio. Ahora comentando sobre su acercamiento al área deportiva y más en este apartado de artes marciales mixtas, taekwondo, algo fundamental, ¿no? Y lo comenté hace rato, debes tener la experiencia, ¿no? Para que pues ya tengas una idea de cómo se generó el mecanismo de lesión, cuáles son las lesiones más frecuentes y poco a poco así mejores la atención del paciente. Y es algo súper común, ¿no? Antes era fútbol, fútbol, y sí, actualmente básquet es muy alejado, ¿no? Y si hablábamos de deportes de contactos, es aún más. ¿Cuál fue sus primeros pacientes en esta área de enfoque de taekwondo o de MMA? Eh, primeros pacientes fueron enteramente de artes marciales mixtas, de MMA, y pues fueron ahí en un gimnasio donde bueno, yo estaba entrenando y pues yo los patrociné, ¿no? A ellos. Entonces fueron lesiones pues propias de MMA, ¿no? Luxaciones, traumatismos, algunos desgarres, tendinopatías, etcétera. Ellos fueron como los primeros pacientes que vi y ya de ahí me fui diversificando, ¿no? La mayor afluencia que tengo son de MMA, de boxeo, de Muay Thai y pues básicamente son como la gran mayoría. Uno que otro de karate, uno que otro de taekwondo, pero su gran mayoría MMA, boxeo, kickboxing y Muay Thai. Sí, y creo que también ya enfocándonos a esta área de deportes de contactos, las artes marciales mixtas son las más agresivas, ¿no? Y más lesivas, porque pues casi te puedes fracturar, luxar, los golpes que vas recibiendo, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos crónicos que se generan. ¿Ha tenido como esta experiencia con peleadores un poquito más, con lesiones crónicas, Lee? Sí, parece mentira, pero las artes marciales mixtas no son las que más se lesionan. He Ajá. tenido más lesionados en Jiu-Jitsu, que es paradójico porque de hecho Jiu-Jitsu se conoce como el arte suave, ¿no? Ujú. Justamente porque es muy suave, no es tan intenso, no hay golpes, de hecho, pero son muchas palancas. De hecho, todo el Jiu-Jitsu gira en torno a luxar o romper ligamentos, romper tendones. Entonces, es más común encontrar lesionados en Jiu-Jitsu. En boxeo observamos muchos traumatismos. Ujú. Evidentemente, no hay hay fracturas y traumatismos es como lo más, musculares, ¿no? Es como lo más común. En MMA sí es variado, a veces hay como ciertas afecciones de las articulaciones por las llaves, traumatismos por los golpes, pero en realidad me parece que los de MMA son los que menos se lastiman. Los más lastimados siempre son Muay Thai, de ahí le sigue Jiu-Jitsu, boxeo y al final yo pondría MMA. Sí, ahora que Paradójicamente. Jiu-Jitsu, pues ahí son más de sumisiones, llaves, ¿no? Se genera mucha tensión muscular y creo que es la causa, ¿no? De lesión. Ahora, que comentamos este tipo de deportes, creo que todos vimos la lesión de McGregor, ¿no? Hace unos años cuando se fracturó la Sí, tibia por estrés, ¿no? O sobreentrenamiento, creo que fue una la fractura causa. por estrés, ya venía lastimado de tanta carga que tenía. En el combate también fue un poquito de mala técnica, no chequeó bien la patada como debió de defenderla y fue, fue el hueso. Ujú. Sí, sin duda, ¿eh? Es la ventaja, ¿no? De ya estar enfocado en un área, tener la experiencia en cuanto a entrenamiento o ver, ¿no? Cómo se lleva su planificación de ejercicio, porque te imaginas que alguien que no sepa de artes marciales, que no le gusta, que no haya visto, ¿no? Y Ujú. llega con una fractura tibia y lo trata como un paciente que es normal, ¿no? Creo que cambia tanto la dosificación de ejercicio y la forma de abordarlo. Claro, sí, sí, cambia muchísimo. Sí, y ahora pues yo también antes veía un poquito las artes marciales mixtas, en resúmenes, también creo que como después de esa lesión de McGregor me vi la de otros dos peleadores que igual lo mismo, ¿no? Se fracturaron la tibia, esto por una mala técnica, ¿no? Al dar la patada, y a veces es impactante ver estos videos, ¿no, Lee? Sí, es impactante. Digo, es lo que tiene. Digo, a final de cuentas buscan el contacto, buscan el golpe, buscan lastimar. Entonces, cuando tenemos una biomecánica, por ejemplo, de pateo, también existe una biomecánica en la defensa. Entonces, la forma
más correcta de defender, por ejemplo, un golpe o una patada, pues es una que busca lastimar al contrincante. ¿Sí me explico? Utilizar la fuerza que él me está dando con su patada, yo busco lastimarlo con esa misma fuerza. Entonces, pues fue lo que es lo más que pasa. Sí, sin duda, ¿no? Ya lo está explicando de una manera bastante sencilla y bastante educativa. Sí, sí. Ahora, Lee, sé que pues en este tipo de lesiones nos enfocamos más en cuanto a ejercicio, en dosificación, y antes de hablar de la forma en que aborda a estos pacientes, ¿cuáles fueron sus formaciones que tomó para enfocarse al área? Tomé formaciones en dosificación y prescripción del ejercicio, dosificación de neurociencias en el ejercicio, obviamente las básicas, ¿no? De Richelis, kinesiotaping, y demás. Algunas más enfocadas hacia medios físicos, para poder la Ujú. dosificación de medios físicos, principalmente electroterapia, todo tipo de corrientes, ¿no? Microcorrientes, electrotens, interferenciales, otro tipo de terapias, como las oscilaciones profundas, etcétera. Esas son como las principales que he tomado y me he ido, digo, ahí no me gusta incluirla como parte de formaciones, porque son como un poquito más externas a la fisioterapia, pero pues en el entrenamiento deportivo. Entender cómo es el entrenamiento, cómo se clasifica, cómo se dosifica, cómo se organiza el entrenamiento. Y así pues es más fácil entender en qué estadio estaba, por qué se suscitó esta lesión, qué tenemos en adelante que cubrir y cómo vamos a abordar esa lesión. Entonces pues esas son como las formaciones más importantes. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Tener esta formación como fisioterapeuta en el área, pero también saber un poquito, ¿no? Cómo es el plan de entrenamiento, porque influye mucho en la recuperación del paciente y más ahora que pues nosotros debemos prescribir y dosificar el ejercicio para recuperar la función. Ahora que comentamos estos apartados, sé que pues una cosa es ejercicio funcional en el o dosificación en fisioterapia y Ujú. otro apartado pues es entrenamiento o readaptación. ¿Cuáles serían los límites que tendría un fisioterapeuta y un entrenador en este apartado? Ok. Eh, Aquí me gusta marcar como una diferencia porque esta es como la clave donde radica todo. Un entrenamiento deportivo busca adaptar al paciente a las nuevas exigencias deportivas. Esa es como una gran diferencia. Una dosificación, un ejercicio terapéutico, nosotros buscamos adaptar el ejercicio o adaptar nuestras necesidades hacia mi paciente. ¿Sí me explico? En un entrenamiento, por poner un ejemplo, yo hago una sentadilla. Entonces yo pido que mi paciente que está entrenando, o bueno, mi deportista, pues que haga la sentadilla bien, que esté derechito, que llegue hasta abajo. Es decir, que mi paciente se adapte a ese ejercicio que yo estoy a hacer para generar una ganancia, ¿no? En cuanto a masa muscular, etcétera. En una rehabilitación terapéutica o en el ejercicio terapéutico, yo busco lo contrario. Yo sé que él necesita fuerza, a lo mejor en cuádri, en glúteo, lo que sea. Entonces necesito usar sentadillas, pero yo no necesito que mi paciente se adapte a esa sentadilla. Yo necesito adaptar esa sentadilla a mi paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es postoperado de rodilla, porque a lo mejor tiene prótesis de cadera, porque a lo mejor tiene lumbalgia que no lo deja hacer bien la biomecánica, entonces yo tengo que adaptarlo a eso para generar una ganancia, pues en este caso terapéutica, ¿no? Nosotros buscamos readaptar o rehabilitar las funciones y las estructuras para la vida cotidiana. En un entrenamiento deportivo buscamos adaptar el cuerpo a una exigencia deportiva, que es algo muy diferente. Esas son como la gran diferencia que yo puedo marcar entre el entrenamiento deportivo y el ejercicio terapéutico o parte de la rehabilitación. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Creo que el ejercicio terapéutico se enfoca más en recuperar la funcionalidad y no tanto en la técnica, ¿no? Sino que sea, que pueda realizar ciertas actividades más en su ambiente, ¿no? Laboral, social, en casa, y a un entrenamiento, pues como dijo, ¿no? A las exigencias del deporte como tal. Y también yo también he leído, investigado, porque también me gusta mucho esto en cuanto a la explicación del ejercicio y prescripción, y es más de aptitud física, ¿no? Pues aquí en entrenamiento ya se ve lo de resistencia, fuerza, habló de pilometría, ¿no? Que es algo fundamental en esta área. Sí, pues hay muchas áreas que podemos abordar en el entrenamiento deportivo y cada una tiene como su forma específica de abordaje, ¿no?
cada cualidad se trabaja de una manera diferente y inclusive un mismo grupo muscular, un mismo objetivo se trabaja diferente de deporte a deporte, ¿no? No vamos a trabajar igual a lo mejor a un paciente que juega voleibol a un boxeador, por ejemplo, ¿no? Buscamos que el golpe sea explosivo y buscamos un gesto deportivo pues más específico. Entonces, generalmente el entrenamiento va en base a ese gesto deportivo, más allá de solamente fortalecer y ya. Entonces, esa es como la clave de la deportiva, ¿no? Es como saber entender en qué momento se utiliza qué herramienta y cómo adaptarla también a la actividad o al deporte que estamos realizando. Ujú. Sí, le di un buen punto, ¿no? En cuanto a a estos gestos deportivos que se ven en el entrenamiento, ¿no? Porque, pues, es fundamental para que el deportista regrese, no sé, un 90, 100%, ¿no? En cuanto a su disciplina. Ahora comentando en cuanto a la evaluación de estos pacientes deportivos, creo que usted está enfocado también más en cuanto a 1RM, en fuerza muscular, ¿verdad? Sí, obviamente utilizamos diferentes técnicas o herramientas, ¿no? Por ejemplo, el RM pues nos sirve mucho, sobre todo para tener un nivel cuantitativo de las cargas que vamos a estar ejerciendo. No podemos estar trabajando siempre con porcentajes de peso, sino más bien tenemos que ir adaptando ese peso o ese porcentaje al gesto deportivo, que era como lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con ese tipo de técnicas como el RM, esta pirámide, ¿no? Se fue el nombre, pero es justamente de dosificación de los pesos, nos sirve para generar fuerza, volumen, etcétera. Pero para un gesto deportivo no nos sirve tanto, ¿no? Por poner un ejemplo, no es lo mismo que yo genere fuerza en tríceps con una polea, nada más ahí dosificándole el peso, Ujú. a que yo trabaje el tríceps con un balón medicinal haciendo el gesto vaya, esa pliometría, ¿no? Esa explosión simulando el golpe. Son cosas muy diferentes. Entonces, pues tenemos que irla adaptando y cada deporte tiene como su propia forma de adaptarse. Ujú. Sí, buen punto, que como no en cuanto a la dosificación del ejercicio, sé que en fisioterapia, en rehabilitación nos enfocamos en esto, ¿no? En trabajar por porcentajes y lograr que pues el músculo tenga 5 de 5, ¿no? En la escala, que haya recuperado, pero ya enfocándonos en el entrenamiento, nos tiene que quedar claro, ¿no? Que pues va hacia la actividad que realiza la persona o el paciente, ¿no? También otro punto muy interesante, ¿no? Ahora que hablamos de este apartado de fuerza, pero también tenemos el área cardiorrespiratoria. ¿Cómo lo evalúa? ¿Se enfocan en eso, en el entrenamiento libre? Sí, 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 indiscutiblemente ya deportivamente hablando, lo más fácil de adaptar es la resistencia cardiovascular. Nos cuesta más la fuerza que la resistencia cardiovascular, extrañamente, ¿no? Ujú, Sabiéndolo trabajar de forma adecuada. Obviamente necesitamos parámetros medibles. Siempre que vayamos a trabajar una cuestión cardiovascular necesitamos tener parámetros medibles. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente podemos utilizar pruebas de esfuerzo, que es como lo más básico. ujú, Podemos hacer algunas pruebas de esfuerzo que existen para deportistas, pues ya de una forma más específica. Podemos hacer, obviamente, los porcentajes de carbón en que pues, nos enseñaron en la escuela también son muy útiles, muy funcionales para este tipo de entrenamiento. Y sobre todo, y lo más importante, el mejor consejo para un entrenamiento deportivo de este estilo es conocer a tu paciente, saber cuál es su tiempo de recuperación, cuál es su o cuál es su rango de fatiga, en qué frecuencia cardíaca él empieza a presentar fatiga, porque en base a eso nosotros podemos ir dosificando. Como siempre les digo, no es tan cuadrado de decir, lo voy a trabajar al 30% y entonces, bueno, 60%, y siempre va a ser ese 60 y 60 y 60. No, hay que ir leyendo el paciente, viendo sus adaptaciones, viendo sus reacciones y viendo cómo se va adaptando a lo que le estamos proponiendo. Entonces, el mejor parámetro siempre va a ser el paciente. La mejor dosificación es la que está en constante cambio. Si yo pongo una dosificación para todo un mes, seguramente no me va a funcionar más que en la primera semana. Entonces yo tengo que estar constantemente pues leyendo a mi paciente, checando mis parámetros, adaptándola a mi paciente. Y generalmente está en constante cambio. Por eso una buena dosificación está complicado porque es estar atrás del paciente, estar midiendo, estar observando y estar como siempre cambiando esta estructura. Entonces eso es como ujú. lo más básico. Sí, y bueno, yo que me enfoco un poquito más en el área de cardiorrespiratorio, también estoy relacionado con esta dosificación, ¿no?
la parte aeróbica, en cuanto a las pruebas de esfuerzo, y más en deportistas que sí o sí es indiscutible, ¿no? Tener esta prueba para valorar su frecuencia cardíaca. Y ahora que comentamos que pues su área es deportivo, difiere bastante de pacientes cardiópatas, ¿no? Porque pues trabajamos en un 70%, un 80%, creo que con estos deportistas pues se les exige más. Y hay algo, ¿no? Que se le llama el corazón del atleta, que si le pones a hacer un ejercicio, su frecuencia cardíaca como que se mantiene estable hasta un determinado tiempo. Y es algo interesante, ¿no? Verlos en este tipo de pacientes. La diferencia principal es que pues un cardiópata es inestable. Uh-huh. Ahí sí tenemos que tener bien controlado y ser como un poquito más protocolizado con el ejercicio para mantenerlo, porque buscamos una readaptación ante una lesión o ante una circunstancia patológica. Un paciente deportista no. A él sí le podemos exigir y posiblemente va a estar estable aunque le estemos generando una exigencia mayor. Uh-huh. Entonces es más fácil que se adapte un corazón saludable a que readaptemos un corazón patológico. Eso es así. Sí, sin duda, sin duda. Creo que tenemos estas dos distinciones Claro. en esta área, ¿no? De rehabilitación, de fisioterapia. Ahora que ya comentamos este apartado, ¿no? De pues se enfoca en fuerza muscular, en la función cardiorrespiratoria, y también viene este apartado en cuanto a los gestos deportivos, a todo lo que engloba la disciplina, ¿no? Por eso decía hace rato que pues es algo fundamental que el fisio que se dedique a un área pues tenga como que esta experiencia, que haya visto todos los entrenamientos. Y ahora retomando, como usted como fisioterapeuta trabaja con más personal del área de la salud, tiene nutrición, psicólogos, o es usted solo. No, sí trabajamos en conjunto. Trabajo con mi compañera que también es terapeuta. Ella me apoya muchísimo en la rehabilitación en general. Con una nutrióloga que también se especializa como en el área deportiva. Tenemos un médico deportivo, que él es el que pues sí nos lleva como los casos más complejos, cuando hay fracturas, etcétera. Pues también tenemos a la mano ahí al médico. Traumatólogos igual siempre están como, nunca están de más. Psicólogo deportivo realmente no he encontrado o no hemos tenido la oportunidad de coincidir con alguno, pero pues en algún momento esperemos que podamos contar con la ayuda de psicología también. Sí, sin duda, ¿no? Creo que estos siempre se comentan, ¿no? El equipo multidisciplinar y más en este tipo de pacientes, porque son deportistas, quieren ser profesionales, se exigen un poquito más, como que son más disciplinados en determinadas áreas. Ahora ya comentando de su área de enfoque, ¿recuerda algún caso complejo o que le fue difícil abordarle? Fueron varios. Uno de los más complicados fue un paciente que él fue a una clase de boxeo. Era un chico, eh, 15 años aproximadamente, nunca había hecho deporte, nunca había hecho artes marciales ni deportes de contacto. En aquella ocasión lo dejaron con un profesor que no era el profesor, digamos, base, sino que era pues básicamente una persona que estaba ayudando a dar la clase. Se les ocurrió hacer sparring. Un sparring es una simulación de combate, donde pues sí se pegan, sí hay como cierta rudeza, ¿no? En un sparring. Pues el chico valientemente dijo, pues sí, yo me aviento, era su tercera clase, ¿no? Eh, el compañero con el que entrenó tampoco era muy ético que digamos, entonces le pegó con todo. Él, al no saber recibir golpes, ni esquivar, ni nada por el estilo, pues sí tuvo un traumatismo craneoencefálico bastante fuerte. Aparte de esos, en traumatología nos comentaron que tuvo una ligera espondilolisis, o sea, la columna cervical se movió un poquito, entonces sí estuvo un poquito en riesgo. Estuvo inflamado su cerebro, pues sí, un poquito de tiempo y pues mi trabajo era básicamente trabajar las cervicales. Básicamente el médico me dijo, regrésala a su lugar, con mucho cuidado. Y pues sí fue como un poquito complejo, ¿no? Trabajar con ese caso. Al final de cuentas salió bien, ahorita ya gracias a Dios está bien, está entrenando ya mucho mejor, pero pues sí fue complicado al principio. Sí, sin duda este caso está bastante complejo, ¿no? Porque como tal no es una lesión musculoesquelética, sino más neurológica, tanto Sí. a nivel central como periférico, ¿no? Porque pues tuvo este traumatismo craneoencefálico y también tenía esta complicación, ¿no? En lesión medular, porque si no se hubiera llevado un buen tratamiento, pues creo que hubiera sido otra historia, ¿no? Sí.
Sí, la verdad sí lo traté con pincitas porque sí tenía que tener mucho cuidado con él, pero pues salió bien. Y creo que tuvo la oportunidad de verlo desde el hospital hasta el alta, ¿verdad? ¿O Eh, fue más no, ya abordamos al chico, pues ya aquí en consultorio, ya no lo vimos en hospital, pero pues bueno, estaba la verdad bastante estable, no tuvimos problema y pues como te digo, gracias a Dios ya está entrenando otra vez, está boxeando, también le gustó el boxeo y sigue en el boxing. Todo bien con este chico, sin ningún sí, problema. sí, justo en ese caso me llamó la atención, ¿no? Porque pues a veces como deportivo esperas lesiones musculares o esqueléticas, pero te llega esto es como que, órale, ¿no? Tienes que empezar a plantearte la forma de abordarlo. Y ahora que comentó eso, ¿no? De acomodarlo, creo que es algo frecuente que dicen las personas, no, pues el fisio es un huesero que acomoda huesos. ¿No? ¿Has escuchado? Claro que sí. Y a veces hemos hecho un trabajo muy similar, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión estábamos en un torneo de artes marciales mixtas. El chico bueno, yo estaba acompañando a este chico, peleó su semifinal y tuvo una luxación en el tobillo. O sea, así literalmente se zafó. Y él me dijo, oye, es que quiero pelear la final, o sea, me entrené muchísimo, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces ahí con ayuda del médico que estaba de base, lo redujeron. Sí hubo daño en el ligamento, obviamente, y pues él dijo, bajo tu responsabilidad lo subimos otra vez a la jaula. Le pusimos un vendaje, en este caso fue un vendaje rígido, un vendaje funcional. Sí, fue un gran vendaje, creo yo. Le dije, ¿sabes qué? Si quieres pelear, obviamente bajo tu responsabilidad, pero pues bueno, con esto ya disminuimos el riesgo de lesión. Haz esto, procura que no patees con esa pierna y pues dale. Y afortunadamente pues lo ganó en ese momento pues su torneo, ¿no? Pero sí, Mm, literalmente fue así como de, a ver, acomódale el hueso, ponle vendaje y mándalo otra vez a la jaula. ujú. Ahora que comentó este caso, ¿no? Este paciente que se luxó, y algo que he retomado con algunos vicios que tienen la formación de paramédico, creo que también es fundamental tomar estos cursos, ¿no? De primeros auxilios, de cómo hacer una inmovilización ante una fractura, una luxación, unos vendajes que es fundamental, ¿no? Y más en el área deportiva. Los primeros auxilios son básicos. Ujú, sí, y más en el área que se desenvuelve, ¿no? Tal vez si por un golpe puede llegar a convulsionar una persona, un participante, Sí, ¿no? Y saber sí, sí, abordarlo, sí. está súper bien. Claro, es muy posible que pase, entonces hay que saber abordarlo. Ujú. Ahora bien, ya que comentamos el apartado de sus pacientes, comentamos bastante sobre la dosificación o el plan de tratamiento que se lleva en el área deportiva de arte, de deportes de contacto. Comentó en la videollamada que pues también como que tiene esta diferencia de opiniones, ¿no? De terapias pasivas o invasivas, más en electroterapia, ¿no? Que pues a veces se funcionan a los pacientes. ¿Por qué tiene como que esa idea? Vamos a ver, no podemos negar la evidencia científica que hay detrás de la terapia invasiva, ¿no? De una punción seca, de una electropunción, de electrólisis percutánea, pues bueno, todo eso nos puede ayudar y tiene un efecto benéfico para el cuerpo, sí. También tiene su contraparte porque genera microlesiones tanto en músculos como en tejido, ¿no? Al final de cuentas perfora la piel. Entonces, eso también genera dolor en el paciente. Uno de mis lemas dentro de la terapia es, si ya vienes con dolor, yo no te voy a generar más dolor. Por mucho que yo quiera sacarte rápido, no te voy a generar más dolor. Entonces, para mí la terapia invasiva no es necesaria y no debería de ser incluida en una rehabilitación deportiva, aunque paradójicamente se utiliza mucho en rehabilitación deportiva. ¿Por qué? Eh, Cuando estamos atendiendo a un paciente deportivo y atendemos una lesión, lo que queremos es regresarlo a su actividad lo más rápido posible. Inclusive hay veces que aunque tengan una lesión, yo los mando a entrenar lo que está bien. Supongamos tuvo una lesión de rodilla, ¿sabes qué? Pues sí, pero todavía puedes hacer lagartijas, puedes hacer barras, puedes utilizar tu tren superior. Entonces, no puedo frenarte al entrenamiento. Te lastimaste la rodilla, sí, pero puedes trotar, puedes correr. Tal vez no puedes brincar, pero ¿me explico? Y muchas veces con las terapias invasivas, la recomendación, cuando van a la certificación de punción seca, la recomendación es, si hoy puncionas a tu paciente, hoy no puede entrenar. Y en algunas ocasiones mañana tampoco puede entrenar. Entonces, eh, ese, esos días, esas horas de entrenamiento que le estamos quitando al paciente,
tal vez puede significar una gran diferencia entre pues tener un avance en su entrenamiento, en sus capacidades, y eso se demuestra en el campo, ¿no? En el caso de los futbolistas, pues en el campo de fútbol, en la jaula, en el ring, pues ahí se ven esas horas de entrenamiento que faltaron o que sí tuvimos extra. Ujú. Entonces, en mi forma de abordaje siempre busco todas las opciones posibles para poder abordar a un paciente sin generar esas lesiones y obviamente sin ser invasivo. Busco dejarlos sin dolor para que puedan volver a entrenar lo más rápido posible. Sí, sin duda, ¿no? Ujú. Este tipo de terapias invasivas que generan microrupturas en los tejidos también tiene como que esta limitación, ¿no? De no poder hacer ejercicio o actividad física y es algo que pues se ha estudiado, ¿no? El reposo prolongado, la inactividad, cómo influye en cuanto a la recuperación del paciente y también algo que comentaba con otro fisioterapeuta deportivo y es algo que ya está inculcado, ¿no? En cuanto a la rehabilitación es el entrenamiento cruzado, ¿no? Tal vez si no puedas hacer tren inferior, pero el tren superior lo trabajas súper bien, ¿no? Con un plan de entrenamiento, con una buena dosificación, para que no tengas ese periodo, ¿no? De inmovilidad. Exactamente, esa es la idea. Sí, exacto, ¿no? Y también ahora que pues ya fisioterapia está evolucionando, está teniendo más fisioterapeutas enfocados en el área, realizan investigación, creo que poco a poco vamos a basarnos en ese nuevo modelo, ¿no? De que sea más activo, que sea menos invasivo, porque pues poco a poco se va a fundamentar, ¿no? O también se va a desvalidar ese tipo de tratamiento. A mi parecer, el tratamiento o las terapias invasivas generan a veces más daño que beneficio para mí, a mi consideración. Entonces yo siempre busco un tipo de terapia más activa, que sea tu propio cuerpo el que te ayude a sanar, ¿no? Yo siempre digo, nosotros los terapeutas no vamos a sanar el cuerpo, vamos a facilitar la sanación del cuerpo, ¿no? Muy buena frase, Liv, sobre la recuperación. Ahora ya para terminar este apartado de un poquito más personal, al inicio de la entrevista comentó que da clases, ¿no? ¿Desde cuándo tiene esa experiencia o este modelo de trabajo? Docencia, toda la vida me he dedicado a la docencia desde que iba en la prepa, un poquito antes, Ujú, de otras áreas, ¿no? De música, inclusive de artes marciales, ¿no? Ya que estaba estudiando, me dieron la oportunidad de ser docente en áreas de biomecánica principalmente, ujú. biomecánica, anatomía y biomecánica deportiva. Entonces, pues desde un año antes de salir, bueno, como 6 meses, entonces igual llevo como 5 años, casi 6 años en la docencia. Ujú. Va, entonces ya tiene bastante recorrido, ¿no? Y también experiencia en esta área de la docencia. ¿Recuerda cómo fue su primer acercamiento ya formal? Porque pues sé que cuando empiezas a dar clases tienes este apartado administrativo, ¿no? Tu planeación, las calificaciones, los exámenes. ¿Se le hizo pesado, tedioso? Yo pienso que no, porque no era tanto trabajo como parece, sino más bien es como simplemente tener orden y ya. Entonces realmente no lo sentí pesado. Lo realmente pesado, pues a veces son los trabajos, estar como calificando, viendo como detalles, mandando correcciones, pero fuera de eso, calificaciones, exámenes es lo más fácil del mundo. Y hay ciertas mañitas que podemos utilizar para hacerlo todavía más fácil, ¿no? Entonces, eso no es tan pesado como parece. Va. Ahora que comentando este apartado de docencia, hace rato también comentamos el foco de atención que tienen los alumnos, ¿no? Que pues cada vez se reduce más y tú como docente, como maestro, debes de ingeniar, ¿no? Un plan bastante dinámico para que pues al menos 45, 60 minutos estén ahí, ¿no? Enfocados en la información que vas a brindar. ¿Cómo es su dinámica? ¿Cómo lo sobrellevas, Lee? Hay temas que indiscutiblemente son aburridos, son tediosos, son muy teóricos, pero tenemos que verlos, tenemos que aprenderlos. Entonces busco diferentes estrategias. Lo más importante es conocer al grupo. Tengo grupos que son muy dinámicos, que siempre quieren estar de pie, siempre quieren estar haciendo algo. Entonces trato de enseñar o de difundir ese conocimiento por medio de alguna dinámica, de algún juego, de alguna práctica. Y es más fácil que lo entiendan así, ¿no? El body painting es como maravilloso para la anatomía.
Ujú. etcétera, ¿no? Tengo grupos que son más visuales, o sea, generalmente a mí no me gusta hacer presentaciones, entonces hay grupos que son más visuales, entonces ellos sí requieren de una presentación, de estar viendo como la pantalla. Entonces digo, bueno, pues ni hablar, así lo hacemos. Entonces depende mucho del grupo, depende mucho hay que escuchar al grupo, ¿no? Algo que yo siempre les digo a mis colegas docentes y que algunos lo toman a mal, otros no, pues es bajarnos de este ego, ¿no? De sentir, yo estoy aquí y les estoy enseñando acá abajo. No, yo me bajo aquí para platicarles de todo lo que yo quiero enseñarles, ¿no? Entonces, algo muy básico que recomiendo a todos que se dediquen a la docencia a hacer es preguntarle a sus alumnos, oigan, ¿qué les parece? ¿Les está gustando cómo de la clase? ¿Quieren cambiar algo? ¿No les gusta algo? Y este tipo de retroalimentaciones me ayudan muchísimo para mejorar con ellos y posteriormente para mejorar con otros grupos. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Empezar a conocer al grupo e identificar, ¿no? También en el salón hay grupitos un poquito más activos, personas que no les gusta participar, también incentivarlos, ¿no? Y creo que eso lo vas consiguiendo con la experiencia, con los años. Ahora, ¿ha tomado alguna maestría en docencia o considera en un futuro tomarla, Lee? Eh, yo pienso que sí, en algún momento. He tenido formación para la docencia, pero muy informal, por así decirlo. Mi mamá es psicóloga y ella se dedicó a la docencia toda la vida, entonces pues toda la formación que tuve me la dio ella. Pero pues vaya, no es nada formal, por así decirlo. Ujú. Sí, sin duda. Creo que algo que también me hizo recordar ahora que estamos abordando estos temas de formación en la universidad también creo que, no sé si a usted le tocó profesores que daban 5 o 6 materias y también eso no está bien, ¿no? Sino también ahora que pues fisioterapia se está especializando, se está enfocando en determinadas áreas, es bueno que pues un fisio deportivo pues de las clases de deportiva, ¿no? Pues, creo que es lo mejor para el alumno en formación. Claro, eso es indiscutible, por eso siempre digo, hay que bajarnos como a veces de ese ego, ¿no? Cuando yo inicié en el instituto donde doy clases, pues ahí me daban fisiología, anatomía, biomecánica, etcétera, etcétera, también por necesidad, porque no había más profesores. De repente entra mi compañera justamente con el área de anatomía, y yo digo, ¿sabes qué? Es que tú eres mejor en eso, tú das siempre las de anatomía, y luego te las ofrecen a ti, digo, no, ella lo hace mejor, a mí denme biomecánica deportiva, denme en esta área y seguramente lo vamos a hacer mejor. Y pues dicho y hecho, así es, ¿no? Si uno tiene el ego de decir, no, yo puedo darlas todas, pues seguramente va a haber muchas fallas, ¿no? Entonces es mejor especializarse y zapatero a sus zapatos. Sí, sin duda. Y aparte creo que la docencia es más por vocación. Yo tengo esa experiencia, ¿no? Porque también recuerdo docentes muy buenos en la universidad y docentes pues, que también no la pasé bien, ¿no? En sus clases, la dinámica que llevaban. Pero ya terminando este apartado de la parte personal, y ahora quiero enfocarme un poquito en redes sociales. Y la primera pregunta de este apartado es, ¿cómo surgió la idea de crear su cuenta, de publicar contenido aquí? La idea principal es pues demostrar mi trabajo, que la gente vea y que él tenga el alcance para mí, por eso a veces publico como algunos ejercicios, algunas técnicas, pues que la gente o los peleadores, por ejemplo, los deportistas, pues tengan a la mano también ciertas herramientas o tengan ahí por lo menos algo diferente, ¿no? Y que puedan hacer uso de ello sin ningún problema. También, pues es una forma de darse a conocer y de tener como trabajo. He tenido pacientes exclusivamente de redes sociales, ¿no? Que vieron mi trabajo, les gustó y me llamaron. Entonces, pues también es la forma de hoy en día de publicitarse. Ujú. Sin duda, ¿no? Estas plataformas en redes sociales nos ayudan a difundir y, como dijo, ¿no? Promocionar el trabajo, porque pues siendo oficio recién egresado también tiene que utilizar estas plataformas para conseguir pacientes y también creo que usted tiene este enfoque educativo, ¿no? Porque pues como sube ejercicios, algunas publicaciones, ¿no? También es algo, está interesante su cuenta. Ah, gracias. Sí, pues mi enfoque es eso, digo, si, si le ponemos así ya como una segmentación a mi cuenta. Para mí es interesante llegar a más deportistas y llegar obviamente a posibles pacientes, obviamente. Y pues también darles como cierta herramienta a mis colegas, ¿no? Algunos fisios, por eso a veces subo como publicaciones con, eh,
pues con evidencia, ¿no? Con algunos artículos que leí, por ejemplo, apenas subí uno de Hip Thrust, ¿no? Salto de cuerda, ¿no? O sea, ¿qué evidencia hay detrás de eso? ¿Cómo, cómo hacer los ejercicios de mejor manera, ¿no? O también romper algunos mitos. Mucha gente piensa que, por ejemplo, ¿no? Con el hip thrust es perfectísimo para glúteos, sí, me ayuda, pero hay otros ejercicios más eficaces que seguramente van a mostrar resultados más rápido, ¿no? Entonces, ese tipo de información, de datos, de clips, pues es importante como estarlos difundiendo. Yo sé, y uno de los grandes problemas como mexicanos es que no leemos, entonces, pues yo les evito esa fatiga, yo me aviento los artículos y ya les publico el resumen. Sí, y también es algo frecuente, más ahora que pues, con la tecnología, los nuevos alumnos, ¿no? Que a veces se referencian videos de TikTok, de Instagram. ¿No le ha pasado eso? Sí, claro, 100%. Y también a nosotros nos sirve, ¿no? O sea, yo también sigo másters en deporte. Hay una cuenta de Instagram que se llama Fight Science Club, que es justamente un kinesiólogo de España que se dedica al entrenamiento deportivo, a la rehabilitación y sobre todo a las artes marciales. Entonces está bien interesante su cuenta, cómo es todo enfocado a las artes marciales. Cuando hablamos de movilidad, pues me gusta mucho la cuenta de Tomás Bonino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente también aprendo de muchas personas y pues si hay alguien que aprenda de mí, pues yo encantado, ¿no? Ujú, sin duda, ¿no? También esta plataforma ayuda a difundir la información, el conocimiento y más ahora que pues las personas o los alumnos quieren de forma inmediata la información, ¿no? Resumida, comprimida. Y ahora que comentó sus dos referentes, ¿tiene alguno en específico que le incentivó a crear su cuenta, digamos, no? Pues por tal cuenta inicié, o algo así. Sí, me gustaba mucho el contenido justamente de Fight Science Club, que es español y es enfocado a las artes marciales. Y dije, yo quiero hacer algo como él. Me gustaba mucho la forma de Tomás Bonino, que él está más enfocado a terapeutas, donde justamente habla de datos, ejercicios, evidencia científica, rompiendo mitos, etcétera. Entonces me gusta mucho como su contenido. Hay otro que no recuerdo bien su nombre, también es español, Ujú, y él también se dedica a la fisioterapia deportiva y a la divulgación. Él habla mucho de, por ejemplo, te explica una lesión desde la fisiología, ¿no? Y te lo muestra así como bien 15 segundos con imágenes en 3D y te enseña cómo las lesiones, cómo funciona la rodilla por dentro, cómo funciona el codo por dentro, etcétera. A ver ok. si ahorita me acuerdo su nombre, pero ellos son como las tres personas que me animaron a decir, pues yo también quiero hacer algo así. Ujú, sí, sin duda, ¿no? También motiva esto de ver a más fisioterapeutas, más colegas que están en redes sociales, que lo hacen de manera educativa y también te pone como retos, ¿no? Pues tratar de conseguir contenido de la misma calidad, empezar a leer más, informarte, ¿no? Ahora comentando Claro. esta parte de contenido, Lee, ¿cómo se organiza? ¿Qué plataformas utiliza para editar el contenido que sube? La organización, la verdad, soy pésimo, me cuesta mucho trabajo. Yo pienso que la clave de esto, si uno quiere hacer carrera en redes sociales, pues es la constancia, ¿no? Yo no tengo tanta constancia ni tanta disciplina, extrañamente, en las redes sociales. Pero yo soy mucho de, por ejemplo, como estoy en los gimnasios, a veces están en el consultorio, se me ocurre así, hace un ejercicio y digo, lo grabo y lo grabo y tengo así como un stock de muchos videos grabados y digo, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, y entonces ahí lo tengo guardado y en algún momento hablaré de eso. Utilizo en edición de video el CapCut, que es como el más sencillo. Ujú, En algunas publicaciones, pues en Canva, que es igual lo más sencillo de usar. Y pues ya, a veces utilizo el mismo editor de aquí de Instagram, ¿no? ujú. Sí, él también le dio un punto bastante bueno, ¿no? Para los que se quieren dedicar en redes sociales, encontrar un tema que te guste, que tengas interacción con él, ¿no? Que usted pues está viendo los entrenamientos, está en el gimnasio, en el consultorio, pues tiene contenido, ¿no? Para subir, ya nada, te falta organizarse un poquito más y Claro, sin problema, ¿no? Lo consigues tus objetivos. es correcto. Pero teniendo eso, pues todo se puede, ¿no? Hay una persona que admiro mucho, es Julieta, que se dedica justamente a la parte de cardio. Ujú, Muy constante, sube un contenido genial, muy bien planificado. Por ella yo sé que es martes de casos clínicos. ujú. Entonces, pues ya. Sí, 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 ella es un buen ejemplo. la tuve de invitada hace un año y me gustó su contenido. Y Sí, justo creo que también
me preguntó, ¿no? De cuáles eran los objetivos de hacer estas entrevistas y le respondí, ¿no? Que pues a veces me gusta conocer oficios como usted, como Julieta, como de quien Jorge, Dan, porque pues tienen como que tienen ideas muy, muy interesantes, divertidas, agradables, ¿no? Y es lo fundamental compartirlas. Ahora, Lee, tomando en cuenta que pues ya llegamos a la recta final de la planeación que tengo, y ese es el último punto que me gustaría abordar, es cuáles son los consejos que daría a los estudiantes de fisioterapia que están iniciando la universidad. El mejor consejo que les puedo dar es que les guste lo que van a emprender. Traten de empaparse de lo que más puedan, vean, vayan con el fisio, atiéndanse, visiten a uno y díganle que si los dejan ver cómo trabaja, entiendan qué es la fisioterapia, no se dejen ir ni por una cuestión emocional, ni por una cuestión monetaria, ni por nada. Si no te gusta, no es para ti. Tan simple como eso. Entonces, uno se tiene que enamorar de lo que hace y pues ya, lo demás va a llegar solito muy seguramente, pero pues sí es muy importante que todo lo que hagan siempre sea con amor, que siempre sea por amor y que entiendan lo que van a hacer. Ese es como el mejor consejo. Si lo tienen, lo demás se da solito. Ya la anatomía va a ser fácil, fisiología va a ser fácil. Si hay alguna complicación en algún tema, va a pasar porque seguramente va a pasar, pero pues no se agüiten, échele ganas, pero sobre todo quieran lo que van a hacer. Si no lo quieren, todo se va a hacer difícil. Y si lo quieren, pues todo se va a hacer fácil. Vale, gracias por el consejo que les deja a los estudiantes que vean esta transmisión o que vean el contenido en otra plataforma. Ahora, sé que pues ya ha tenido dinámicas de transmisiones, pero ¿qué le pareció esta entrevista que se enfoca un poquito más a la formación, a conocer al profesional? Bien, 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 muy agradable. Muy agradable. Yo pienso que es, como siempre digo, una charla muy amena y pues es padre conocer a más gente. Va, ya con esto terminamos, Lee, y siempre lo digo al final de las transmisiones, que la primera interacción pues es más para conocerla a usted y ya en un futuro podemos agendar una segunda transmisión para hablar de un tema, una lesión deportiva y también creo que ya la estoy considerando para un proyecto que tenemos con otro oficio que hablamos de ejercicio y dosificación y esperemos tenerlo de nuevo aquí en la cuenta, Lee. Claro, sí, yo encantado. Va, entonces con esto terminamos y nos despedimos, Lee. Claro que sí. Muchas gracias a los que vieron y a los que van a ver más adelante, pues también un saludo, muchas gracias y estamos a la orden. Va, hasta luego, Lee. Nos Nos vemos. vemos, buena noche.